Hola, yo soy Isabela y les doy la bienvenida a La Era Femenina. El día de hoy conversamos con Aimé Límaco. Aimé es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene un máster en The London School of Economics and Political Science en Recursos Humanos y Organizaciones y Relaciones Laborales Internacionales. Además, Aimé cuenta con diferentes certificaciones y diplomados de distintas universidades como la Universidad de Sevilla y la Universidad de Oxford. Actualmente es Associate Partner de Equivalues, una consultora, y ha trabajado anteriormente en los estudios más importantes del Perú en el área laboral. En esta entrevista le preguntamos a Aimé todo sobre nuestros derechos laborales y Aimé nos responde a preguntas de nuestros derechos en el trabajo que muchas veces tenemos como pendientes de resolver o no sabemos la respuesta, así que qué mejor que tener a una experta en derecho laboral para que nos las absuelva y por supuesto respondimos muchas de las preguntas que nos hicieron en el Instagram. Por supuesto que aprovechamos y le hicimos a Aimé algunas preguntas sobre su trayectoria profesional, pero si quieren pasar de frente al tema de los derechos laborales pueden ir hasta el minuto 12, así que sin más, comencemos. Hola Aimé, muchísimas gracias por estar acá en La Era Femenina, por ser parte. Estoy súper emocionada por este episodio porque es un episodio que nos va a servir absolutamente todas las personas que trabajamos, estemos o no en planilla. Y de todas maneras, bueno, los derechos laborales todos los tenemos, pero no todos somos conscientes de lo que son. Creo que tenemos muchas preguntas y justo como hablábamos, una conversación tan linda que hemos tenido de 5 horas antes de empezar el podcast, no está al alcance de todos la educación legal. Entonces yo quería en este espacio democratizar un poquito la educación legal en el aspecto de derechos laborales. Y bueno, yo he trabajado contigo, yo sé que eres una capa y pensé en ti obviamente para entrevistarte. Pero antes de ir digamos, a la carnecita de los derechos laborales, por ejemplo, no sé, qué es estar en planilla, qué es una AFP, qué son las gratificaciones, vacaciones, etcétera. Queremos un poquito saber también de ti porque creo que todos tenemos que aprender de muchas mujeres capas y sería perder una oportunidad de saber un poco de tu profesión y cómo has llegado hasta donde estás. Entonces, bueno, como siempre, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde? ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? ¿Y a qué te dedicas actualmente? Gracias, Isa. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, te felicito por el podcast. Está hermoso. Creo que es una gran iniciativa y además muy necesaria. Y bueno, yo soy Aimé Límaco, soy abogada laboralista. Tengo ya 13 años de experiencia. Estudié la carrera de Derecho en la Universidad Católica y decidí especializarme en Derecho Laboral desde que entré a mi primer trabajo en el estudio Checopar hace ya varios años. Y desde ese momento me encantó. Para ser sincera, yo pensaba en dedicarme a otra rama del derecho, pero cuando empecé viendo Derecho Laboral me gustó muchísimo, me pareció una rama bastante aterrizada a la realidad que me permitía desde mi posición como consultora en derecho laboral para empresas ayudar también con este tema de educación legal, ¿no? Nosotros a veces pensamos que los empleadores son los malos de la película o tal, pero a veces sucede por desconocimiento, en realidad. Entonces, eso me pareció supremamente importante. Además, el derecho laboral, como bien has dicho, es transversal, nos afecta a todos, trabajadores, empleadores, absolutamente a todos en algún momento de nuestra vida. Y por eso me parece una rama tan bonita, que además me permite interactuar diariamente con personas. Y básicamente por eso. Y después de Derecho Laboral, decidí hacer una maestría en London School of Economics, en Londres, sobre gestión de recursos humanos y relaciones internacionales de trabajo. ¿Por qué? Porque como les había comentado, la mayor parte de mi interacción es con personas y normalmente es con las áreas de relaciones laborales o de recursos humanos de las empresas. Y quería entender, ya que tenía la formación de derecho por mi formación académica y por mi formación profesional, quería entender un poco más de la parte teórica de recursos humanos. Y por eso decidí hacer esa maestría y luego la complementé con una consultoría en el Banco Santander, en Londres también, para ver esta otra cara, ¿no? Y terminar, digamos, de complementar mi formación con estas dos partes que veo en mi día a día, con la parte de derecho laboral puro y duro y con la parte de gestión de recursos humanos. Wow, qué interesante esto que nos cuentas y a mí me llama mucho la atención porque creo que
la carrera de Derecho es una carrera muy tradicional, entonces lo que uno siempre espera es tú te gradúas, trabajas unos años y te vas a hacer tu LLM, ¿no? Y tú has decidido, digamos, hacer un máster. No es propiamente un LLM, ¿cierto? Sí, efectivamente, cuando decidí escoger la maestría, mi primera opción fue un LLM, la verdad, pero luego encontré que era un MSc en Gestión de Recursos Humanos, que estaba mucho más alineado a lo que yo quería para mi futuro profesional y que sentía que me iba a ayudar mucho más. Además, porque la universidad en la que yo decidí hacer la maestría, que es LSI, es una universidad que está súper rankeada en ciencias sociales. Entonces, yo estaba ya absolutamente convencida de ir a esa universidad y me quedaba luego decidir si quería un programa en el Departamento de Derecho o si quería un programa en el Departamento de Ciencias Sociales y de Ciencias Administrativas. Y pensé que siendo esa universidad tan rankeada en Ciencias Sociales, pues iría por la maestría en Ciencias Sociales en lugar de la de Derecho. Y no me equivoqué. Luego de revisar la malla curricular, sentí que esos cursos me iban a ayudar mucho más. Y además, el MSc me permitía llevar algunos cursos de otro departamento para complementar mi formación en Ciencias Sociales. Y lo que hice ahí, y fue mi primer contacto con los temas de diversidad y temas de género, es llevar como parte de mi maestría algunos cursos del Instituto de Género de LSI, que me abrió totalmente la mente. Yo creo que fue una decisión supremamente acertada porque aprendí muchísimo sobre gestión de recursos humanos, pero también sobre esta otra parte del derecho laboral de la que no se habla, la brecha de género, que evidentemente trasciende el derecho y trasciende el derecho laboral, pero está íntimamente relacionado, ¿no? Siempre escuchamos hablar de esto, de la brecha salarial, de los sesgos de género que afectan negativamente a las mujeres. Y mi primer contacto con eso, que me pareció súper interesante, fue en esa maestría. Así que creo que mi elección en su momento no fue equivocada y al contrario me dio mucha más apertura de mente, conocer temas diversos que ahora la verdad me sirven y que en ese momento, en el 2016, no eran tan tocados en el Perú. Y ahora sí, están mucho más visibilizados. Es importante crear conciencia sobre eso, es importante sensibilizar a los empleadores, a los trabajadores de la importancia de esto también. Súper. Y una última cosa que me llamó la atención de tu CV fue que tú llevaste un curso en Oxford sobre Inequality and Labor Markets. Y te pregunto, más que, digamos, lo que pueda haberte enseñado el curso, creo que mucha gente tiene como curiosidad, ¿cómo lograste acceder a este curso? Porque claro, o sea, ver en un CV, wow, llevé un curso en Oxford, llevé un curso en Harvard y todo es como bien sorpresivo y muchas veces pensamos que para alguien de Perú de repente es muy lejano, ¿no? O alguien de Latinoamérica, pero en realidad sí es accesible. O sea, ¿cómo así decidiste llevarlo y cómo lo llevaste, no? Sí, de hecho, yo creo que es importante que todos sepamos, digamos, que siempre podemos alcanzar las metas que nos propongamos con un poco de bastante esfuerzo. De hecho, desde la maestría, para mí, yo hablaba inglés bien, pero para mí era impensable estudiar una maestría en otro idioma, pensar en otro idioma, vivir en otro idioma, hacer trabajos académicos en otro idioma, porque obviamente una cosa es tener un dominio del inglés para lo cotidiano y para irte, no sé, pues paseo, un viaje, turismo tal, y otra cosa es nivel académico. Entonces, de hecho, en ese momento, con la maestría, estoy retrocediendo un poquito para responder a tu pregunta, me parecía como que lejano y tal, hasta que lo hice, bueno, un plan, etcétera. Yo soy un poco estructurada con algunas cosas y dije, bueno, quiero esto y lo voy a hacer. Y lo mismo pasó con los cursos, con este curso de Oxford, porque al final uno puede decir, oye, en verdad, qué difícil puede ser entrar o tal, pero si lo planificas, si postulas, y sobre todo, además, este era un curso de posgrado, que digamos que no es lo mismo que hacer una aplicación a la maestría, es algo que se puede hacer, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque una cosa que es bien interesante de maestrías, de cursos y tal, de fuera, y sobre todo en el sistema educativo de Reino Unido, que es con el que yo más he tenido contacto, es que tienen cursos y temas súper especializados. O sea, cosas que tú piensas que no puede haber un curso o una maestría de algo tan específico, estoy segura de que ahí lo vas a encontrar. Y este de acá me llamó la atención en particular y no había encontrado un programa
parecido. Así que decidí postular. Es una postulación que es mucho más sencilla que una postulación de la maestría. Y si te admiten, pues llevas el curso con profesores además top, que son investigadores de años, que conocen el tema a la perfección, mejor que nadie. Entonces me pareció supremamente valioso y nuevamente era un tema que es de súper actualidad, pero que no hay un curso parecido aquí, ¿no? Por eso decidí llevarlo ahí. Súper, buenísimo. Todo lo que nos has contado nos sirve, a las chicas que estudiamos Derecho, pero también a la gente que estudia en general. Cualquier cosa, ¿no? Porque tus másters no solamente han sido, no solamente imagino que habrás llevado algún cursito de leyes, sino en general. Y creo que eso nos da un mensaje de una formación integral como abogado también, que es importante. Ahora, vamos a lo que tal vez, esto puede ser estas cosas que hemos hablado para gente que estudia Derecho, cosas afines, pero no exclusivamente. Pero ahora vamos a lo que todos queremos saber, lo que todos realmente, las personas profesionales, ¿no? Sea que hayas estudiado en una universidad, en un instituto o no hayas estudiado una educación superior, que es una realidad en el país también, merecen saber, y yo con esto quiero democratizarlo. Y hay preguntas que, yo en el Instagram puse una cajita de preguntas para que me hagan preguntas o sobre qué temas quisiera que hablemos en este episodio. Y como que creo que esta es una oportunidad, porque a veces nos da vergüenza preguntar esas cosas porque se supone que ya las deberíamos saber. Entonces, acá como que yo dije, pregunten lo que sea. A mí también se me ocurrían cosas que de repente, obviamente yo, tú sabes, estudié Derecho, entonces la sé porque he llevado Derecho Laboral, pero siento que muchas personas no tienen la oportunidad de saberlo, así que ya basta con la introducción, vamos a las preguntas. Primera pregunta a ti que eres experta en Derecho Laboral. ¿Qué es estar en planilla? Excelente pregunta, porque hay muchísima confusión sobre eso. Estar en planilla es ser contratado como un trabajador dependiente. Las personas, todas, podemos desarrollar distintos tipos de trabajo. ¿Ya? Una manera muy simple de dividir esto es trabajo autónomo, el que yo puedo hacer por mi cuenta, siendo, entre comillas, mi propio jefe. Y lo otro es el trabajo dependiente. Cuando hablamos de estar en planilla, hablamos de un trabajo dependiente, de tener un jefe, de tener obligaciones y de que yo por ese trabajo reciba una compensación, ¿no? Normalmente la gente divide, digamos, de manera coloquial esto entre o emito recibo por honorarios, estoy contratado por recibo por honorarios o estoy en planilla, ¿no? Esta contratación de recibo por honorarios es lo que les comentaba de trabajo autónomo. Yo, por ejemplo, si decido ejercer el derecho laboral de manera independiente, podría asesorar a una empresa y emitirle un recibo por honorarios. Esto no quiere decir que la empresa sea mi empleador, sino que es mi cliente y yo me vuelvo un proveedor. Distinto es ser un trabajador dependiente. Si a mí una empresa me contrata como abogada in-house, por ejemplo, yo voy a formar parte de la planilla de trabajadores de la empresa, voy a tener que estar sujeta a los horarios de la empresa y la empresa por eso va a tener que pagarme remuneraciones, va a tener que pagarme beneficios y además va a poder fiscalizar mi trabajo y eventualmente, si no hago algo bien, va a poder sancionarme. Entonces, la diferencia básicamente es que en un caso es trabajador dependiente y en otro caso es trabajador independiente. La planilla es trabajador dependiente con todos los derechos legales y laborales que conocemos. Súper, qué explicación tan simple para cosas que de repente a veces decimos, ¿no? Nos mareamos muchísimo y lo explicas muy bien, ¿no? Así que, siguiente pregunta es, ¿qué es una AFP? ¿Qué es una SNP? Y bueno, lo maneja la ONP, ¿no? Pero ¿qué es una AFP? ¿Cuándo deberíamos afiliarnos a una AFP? ¿Es obligatorio? ¿No es obligatorio? ¿Cuál es la diferencia entre una AFP y una SNP? Así como for dummies. A ver, una AFP, la AFP o la ONP son parte del sistema previsional. ¿Qué es el sistema previsional? Es básicamente las pensiones. Cuando nosotros tenemos una vida laboral, nuevamente hablando en el trabajo dependiente, porque ahí es donde es obligatorio, entramos a un trabajo, nos mantenemos unos años y tal, llega el momento de la jubilación y cuando yo me jubile, como voy a dejar de recibir una remuneración, la ley ha establecido que cuando me jubile,
como ya no voy a tener nuevamente la remuneración, voy a tener acceso a una pensión. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo mi ingreso principal. Entonces mi remuneración cambia a pensiones. De acuerdo a la ley peruana, esto no es así en todos los países, no tiene que serlo así, pero en el Perú el sistema de pensiones se divide en el sistema público, que es lo que conocemos como la ONP, o el sistema privado, que es la AFP. Los trabajadores en planilla, los dependientes, tienen la opción de escoger el sistema privado o el sistema público. Cuando uno inicia el vínculo laboral, el empleador tiene que preguntarte, ¿quieres ir al sistema privado o al público? ¿Cuál es la diferencia? Que ha generado además mucha controversia en los últimos años y tal, a qué sistema, cuál es mejor, cuál es peor, por qué me puedo afiliar a este o tal. El sistema público tiene muchas diferencias, pero la principal es que la bolsa, digamos, de los aportes, cada trabajador aporta un porcentaje de su sueldo, es común. Es decir, Isabela y yo aportamos, estamos afiliadas a la ONP y los fondos que Isabela pueda aportar también podrían ser parte de mis pensiones y viceversa. A diferencia de lo que sucede con el sistema privado, con la AFP, con las diversas AFPs que existen, allí el sistema previsional es individual. Es decir, si Isabela hace aportes, esos aportes van a la cuenta de Isabela y solamente ella podrá disponer de este dinero. Esa es la gran diferencia, la principal diría yo. Y además otra diferencia es el monto del aporte, ¿no? En el caso de la ONP es 13%, en el caso de la AFP varía de 12.25 más o menos hasta más de 13%. En cualquier caso, estos aportes, aunque son descuentos para los trabajadores, y por eso muchas veces dicen, en verdad prefiero no estar en planilla porque me van a descontar para la AFP. Pero este descuento de hoy, en realidad, va a ser el ingreso del futuro. Cuando las personas dejen de trabajar por jubilación, van a poder acceder a este dinero. Entonces, una cosa que yo recomendaría es que este no sea un desincentivo para que las personas digan, no, prefiero tener recibo por honorarios porque voy a recibir neto más dinero que estando en planilla porque me van a descontar esto. Entonces, claro, esa puede ser una solución inmediata porque vamos a disponer de mayor liquidez ahora, pero recuerden que la vida laboral tiene un fin, ¿no? Hay un periodo de su vida, de la vida de todos nosotros, en los que vamos a estar seguramente jubilados, retirados de las actividades que desarrollemos. Y si hoy día no aportamos para esta jubilación, en el futuro vamos a estar desamparados. Es verdad que el gobierno ha generado una serie de programas sociales adecuados y además que tienen que ver con la informalidad de este país, que tiene una tasa altísima, que no todos aportan y tal, que cubre estas deficiencias. Pero para aquellas personas que tengan o que tengamos la posibilidad de estar en planilla, en realidad ese es un mecanismo de protección hacia el futuro, lo cual deberíamos pensarlo así y no verlo como un descuento, ¿no? Porque al final es dinero que va a nuestras cuentas o, en el caso de la ONP, a una cuenta común que servirá para nuestros fondos de retiro. Qué bueno esto y creo que esto también, este concepto que mencionas de quiero ahorita lo neto y no para el futuro, tiene que ver mucho también con la educación financiera, que en el Perú está súper... Totalmente. No hay educación financiera, pero también es importante mencionar, si no me equivoco, que el dinero que tú aportas en tu AFP o en tu ONP, no estoy 100% segura en la ONP, pero sé que en la AFP, porque por temas de trabajo he visto, es como un fondo de inversión y no es que tu plata se va a quedar ahí estancada y se va a devaluar, sino que se busca que tu dinero incremente, ¿cierto? Exacto. Las AFP, o la manera en la que se aporta al sistema privado, tiene 3 componentes. Y uno de esos componentes es una comisión que se le paga a la AFP. Estamos hablando de Habitat, cualquier AFP que se les ocurra, Prima, etc. Y cada una de esas AFP hacen las veces de nuestro inversionista privado, digamos, ¿no? Pero son inversionistas especializados y tal, que obviamente invierten en determinados sectores con conocimiento y tal. Entonces, este dinero o parte del aporte que nosotros efectuemos, la mayor parte se va a nuestro fondo privado, pero hay una parte que se llama esta comisión, que justamente se la pagamos porque las AFPs inviertan en nuestra representación. Entonces, esa es otra, y qué bueno que hables de educación financiera, porque ese es otro concepto errado, diría yo, porque también cuando nosotros, los que estamos en el sistema privado de pensiones, vemos nuestros estados de cuenta mensuales, podemos ver en un mal año o podemos ver, no sé, 2 o 3 meses, imaginémonos en el tiempo de pandemia, sobre todo, estados en cero, en negativo, negativo, negativo. Nuevamente allí, la invitación, y eso me lo podrán decir mejor
las personas que están especializadas en finanzas, este tipo de inversiones son a largo plazo. O sea, si nosotros nos fijamos en periodos cortos, probablemente vamos a decir, oye, ¿en verdad qué están haciendo con nuestro dinero? O sea, tenía, no sé, 1,000 y ahora tengo 900 y tal. Pero no deberíamos verlo nuevamente a corto plazo, sino a largo plazo. Porque recordemos también, pese a que había momentos en los que había la posibilidad de retirar estos fondos y tal, lo cierto es que la idea de la AFP es que nos proteja, de nuevo, cuando nos retiremos, cuando dejemos de trabajar y dejemos de tener un ingreso constante. Entonces, no pensemos que el dinero se pierde o que se va o tal. Por lo menos en el sistema privado de pensiones, efectivamente hay una inversión y un retorno que lo que busca es que el dinero crezca. No siempre va a ser así, como cualquier inversión. Todas las inversiones tienen un riesgo, pero a largo plazo se ha demostrado que este tipo de inversiones generan ingresos más que deprecian el dinero, ¿no? Súper, clarísimo. Otra pregunta que me llegó era, ¿qué son las gratificaciones? O sea, ¿son obligatorias, no son obligatorias? Uno escucha diciendo, pagaron la gratis, que no sé qué. Uh-huh. ¿Qué son las gratificaciones? Las gratificaciones son bonos, son pagos extraordinarios. Para todos los que estemos en el sistema privado laboral, porque no voy a entrar al detalle, pero digamos, hay otros regímenes laborales, públicos, especiales y tal. Pero estamos hablando de seguramente la mayoría de las personas que te han enviado este tipo de consultas que trabajan para un empleador del sector privado. Las gratificaciones son bonificaciones que tienen un origen muy particular. En su momento, o sea, no siempre existieron. Se dieron, los empleadores le daban por costumbre, o sea, sin que exista una obligación. Hoy día sí son obligatorias por ley para todos los que están en planilla. Y por esta costumbre y la repetición en el tiempo se volvieron obligatorias hasta que se generó esta ley. Entonces, al día de hoy, todos los trabajadores que estén en planilla, que tengan un trabajo dependiente, tienen derecho a recibir 2 pagos adicionales que equivalen a 2 sueldos más en el año. Uno en julio y otro en diciembre. Y esto es obligatorio, no hay excepción. Nuevamente estoy hablando del régimen general. O sea, ya se viene periodo de gratis. Exactamente, ya se viene el periodo de gratis. Probablemente es el periodo que más esperan los trabajadores en julio, cerca de Fiestas Patrias, que además se llama así, gratificación de Fiestas Patrias, y gratificación de Navidad, que son los periodos que se han establecido legalmente. O sea, pudo haber sido, no sé, en marzo y en septiembre, etcétera, pero digamos, por ley es en julio y en diciembre, porque son los periodos en los que los trabajadores suelen tener mayor gasto por las fiestas, o patrias, o fiestas navideñas. Y son 2 sueldos adicionales que recibe cada trabajador en promedio. Buenísimo. Otra curiosidad, otro tema que la gente quería saber es, y yo también tengo una curiosidad particular, no particular, pero también me gustaría saber porque curiosidad. Tu empleador, por ejemplo, no sé, voy donde mi jefe y le digo, no sé, o mi jefa, mira, ¿sabes qué? Yo quiero irme de vacaciones ahora en enero, del 20 al 2 de febrero. Y mi jefa me dice, no puedes, no te estoy diciendo que no puedes, pero irte de vacaciones, pero en esas fechas no puedes. O, por ejemplo, yo quiero tengo la suerte de irme a Europa, por ejemplo, entonces digo, quiero hacer un Eurotrip y voy a necesitar un mes de vacaciones. Y mi jefa me dice, no, tú solamente puedes partir tus vacaciones en 5 días, 5 días, 5 días, o, no sé, exagerando, 3 días, 3 días, 3 días, 3 días, hasta lo que tengas, ¿no? ¿Puede hacer eso tu jefa, tu jefe? Sí, a ver, recordemos que habíamos partido de la premisa de que con la primera pregunta de qué es estar en planilla, esto implica una relación de trabajo dependiente. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo un jefe y que el jefe o el empleador tiene determinadas facultades. Una de esas facultades es la facultad de dirección, de guiar el trabajo, de establecer algunos lineamientos, seguramente mis funciones, etc. Entonces, esto no quiere decir que los trabajadores, ojo, en una relación laboral no tengan derechos. Por supuesto que sí, los tienen, pero hay algunas atribuciones o facultades que tiene el empleador por ser quien dirige las funciones, básicamente. En el caso de las vacaciones, la regla es que las partes se pongan de acuerdo, porque efectivamente, como tú bien dices, yo puedo, no sé, querer tener las vacaciones de los escolares de mis hijos, o se acerca Navidad, o mi cumpleaños, qué sé yo, puedo tener alguna preferencia por determinadas fechas en el año. Entonces, la regla es que el empleador y el trabajador se pongan de acuerdo de manera sumamente cordial y consensuada y tal. ¿Qué pasa si el empleador no está de acuerdo con la propuesta de fechas que le hace? Según la ley, tiene la atribución de
negarte esas fechas y de plantear las que resulten convenientes. ¿Por qué? Porque a mi derecho de decidir cuándo quiero irme de vacaciones, por las razones que ya les comenté, se contrapone el derecho que tiene el empleador y el mayor conocimiento también que tiene de cómo funciona la organización. Entonces, de repente, no sé, el cierre de año, imaginémonos que se trata de un contador, el cierre de año y los cierres de mes en general suelen ser súper complejos para esas posiciones. Entonces, ¿qué pasa si yo me quiero ir toda la segunda quincena de diciembre y necesitan presentar, no sé, estos financieros, cerrar planillas, qué sé yo? Entonces, claro, yo puedo querer irme porque de repente es mi cumpleaños, etcétera, pero si hay una necesidad superior, tengo que quedarme. Entonces, al final, aunque la regla es pongámonos de acuerdo, que es la vía que todos deberíamos seguir, lo cierto es que el empleador puede decidir, decirte, no sales en esta fecha si no sales, por ejemplo, las 2 primeras semanas de enero, porque baja la carga en ese caso. Interesante esta ponderación de facultades, ¿no? O sea, que el trabajador tiene su derecho, pero el empleador también tiene su facultad. Súper. Otra pregunta relacionada con vacaciones que me le hizo una amiga, me dijo, porfa, pregunta esto. Y ella es abogada, pero quiere saber, porque tú sabes, pues en el mundo del derecho todos se especializan y se olvidan un poco de las otras ramas. Entonces, ella me dijo, pregunta cómo es el tema de acumulación de vacaciones y si es que... Porque, a ver, una realidad es que muchas veces... o sea, la práctica dice A, pero en realidad si volteas a ver la ley dice B, ¿no? Entonces ella dice, ¿cómo es el tema de las vacaciones que se acumulan, ¿no? Porque muchos otros centros de trabajo te dicen, ok, no usaste tus vacaciones este año, qué pena, el siguiente año no tienes tus vacaciones. Yo pensé que esa era la política general, pero ¿cuál es la realidad en la práctica y lo que dice la ley? O sea, ¿el empleador está facultado para hacer eso? A ver, lo que dice la ley es que todos los trabajadores tienen 30 días, de nuevo, estamos hablando de trabajar a tiempo completo y tal, 30 días de trabajo de vacaciones pagadas por cada año completo de servicios, ¿no? Y se gozan al año siguiente. Por ejemplo, yo entré a trabajar el 1 de enero del 2023 y voy a acumular este periodo el 31 de diciembre del 2023. Eso quiere decir que desde el próximo año, desde el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de enero del 31 de diciembre del 2024, tengo la posibilidad de gozar de esas vacaciones que ya acumulé. Esa es la regla. Ahora, ¿qué pasa? Y efectivamente lo que has dicho es totalmente cierto. ¿Qué pasa con la realidad? Porque ya sea por la necesidad del propio trabajador, por las necesidades del negocio, hay empresas, hay sectores, por ejemplo la actividad minera, que no paran, trabajan 24/7. Entonces, esto que podría utilizarse para una empresa netamente administrativa, ¿no? O el régimen de vacaciones o la política de vacaciones, no necesariamente se va a condecir con lo que sucede en una empresa del sector minero. Entonces, la ley es nuestra guía, pero no deberíamos, o por lo menos es mi opinión, no deberíamos no deberíamos aplicarla a rajatabla, porque hay que adecuar siempre a las necesidades de nuestro negocio, a las necesidades de nuestros trabajadores también, porque creo que es importante tener una adecuada gestión de recursos humanos. Entonces, para no irme por las ramas más, al tema concreto, hay muchas posibilidades para el tema de vacaciones. Yo lo que sugeriría es que siempre se haga un planeamiento, porque ¿qué pasa si, en mi ejemplo, yo, trabajadora, no pude gozar de las vacaciones hasta el 2024? Ahí hay una penalidad para el empleador, que es pagar una indemnización vacacional. Si es que no te dejaron. Si es que no te dejaron, efectivamente. Si es que ya sea o no te dejaron o porque literal por razones de negocio no pudiste salir al final, para efectos de un juez laboral o de un inspector de trabajo, el empleador no te dejó salir y por lo tanto no te dejó descansar, que esa es la razonabilidad o la lógica detrás de las vacaciones. Entonces, para eso hay una serie de posibilidades que también te da la legislación. Una de ellas es acumular 2 periodos con cargo a que salgas unos 15 días, porque igual no se trata de que trabajemos y acumulemos muchísimos periodos porque no es posible legalmente y porque además físicamente, ¿cómo trabaja alguien con las mismas ganas que tiene 3 años, que he visto casos, sin salir de vacaciones, ¿no? O sea, no debería suceder. Y ahí la recomendación va para los empleadores.
para utilizar los mecanismos que establece la ley y hacer un planeamiento adecuado de la gestión de las vacaciones, ya sea con acumulación, ya sea con reducción, lo que se conoce comúnmente como venta de vacaciones, que los trabajadores pueden vender hasta 15 días de vacaciones. Por ejemplo, si es una empresa que en ese momento no puede hacer que sus trabajadores salgan, le dice, ok, puedes reducir las vacaciones pagándole hasta 15 días a este trabajador, una compensación por las vacaciones que está dejando de gozar. Puedes gozarlas de manera fraccionada. Yo les he dicho que son 30 días, pero esto no quiere decir, porque además es muy difícil que en la realidad suceda. De hecho, yo misma jamás me he tomado 30 días de vacaciones seguidos. Es muy difícil que alguien pueda tomarse los 30 días. Entonces, desde hace un tiempo se modificó la ley para que justamente reflejara lo que sucedía en la realidad, que era que muchos empleadores le daban 1 día o 2 días a sus trabajadores. Entonces, ahora se puede fraccionar las vacaciones en periodos más pequeños a los 30 días. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué pasa si yo necesito hacer, no sé, una gestión en el colegio de mis hijos? No necesito 30 días, no necesito 15 días, necesito 1 día. Entonces, ahora se puede hacer eso, que se llama fraccionamiento de vacaciones. Entonces, como les he dicho, hay acumulación, fraccionamiento, reducción de vacaciones y una serie de mecanismos que le permiten al empleador poder cumplir con sus metas de negocio, con el número de trabajadores que necesitan, pero también le permite al trabajador gozar de sus vacaciones, porque al final, ¿qué pasa si yo tengo una gestión inadecuada? Es una pérdida para ambas partes, porque para el trabajador efectivamente no ha podido descansar y para la empresa termina pagando una penalidad, que es la indemnización vacacional, que se conoce como la triple vacacional. Entonces digamos que el trabajador ganaba 2.000 soles, si ese trabajador no goza de vacaciones, a la empresa le va a costar 6.000 soles. Y al trabajador le cuesta no tener el descanso. Claro. Entonces, es bien importante poder gestionar adecuadamente esto. Y buenísimo. Y algo que sí quería como destacar es que lo que dice la ley es como que el bare minimum, ¿no? Como o sea, tienes que respetar lo que dice la ley sin perjuicio que el empleador por temas, y tú experta en eso porque has tenido una maestría también en recursos humanos, sin perjuicio que el empleador pueda disponer de medidas o beneficios, ¿no? Adicionales. Entonces, por ejemplo, no sé, en el lugar donde yo presto mis servicios, donde yo trabajo, me parece increíble, tiene un área de recursos humanos súper desarrollada y te dan, o sea, aparte de tus vacaciones, te dan ciertos beneficios claramente además de tus vacaciones. Por ejemplo, ¿no? O sea, además de lo que dice la ley de licencia de paternidad, etcétera, te dan muchos beneficios que son bien humanos, que no creo que todos los lugares de trabajo lo den. Y eso también, como tú dices, motiva más al empleador, ¿no? Yo como voy a mi centro laboral a trabajar feliz porque sé que de alguna manera te consideran y eso te motiva más, ¿no? Porque a veces no se generan estas políticas que ya, la ley dice esto, entonces yo lo voy a respetar al pie de la letra. Y claro, la ley pone el bare minimum, ¿no? Pero lo que deberían hacer los empleadores, y de repente nos puedes contar un poquito más, porque sé que varios emprendedores que nos escuchan y emprendedores que ya tienen como que, no sé, un negocio en el que ya contratan a algunas personas, también gestionar políticas internas de dar ciertos beneficios para motivar también a tus trabajadores, ¿no? Sí, y es súper interesante lo que comentas porque a veces los abogados o tenemos el prejuicio de que los abogados aplican la ley a rajatabla y tal. Y no se trata de eso. O sea, nuestra chamba, o por lo menos como yo lo veo, es ser asesores de los clientes, entendiendo sus problemas y dándoles soluciones que puedan ser aplicables. O sea, si yo le digo a alguien, en verdad la ley dice que hagas esto y esto otro y tal, sin distinguir si le sirve o no, sin distinguir a qué sector pertenece, si se trata de un emprendedor, ¿no? De alguien que está, de una empresa que está en el régimen MIPE, que son las micro y las pequeñas empresas que obviamente tienen ingresos menores y tal, o sin distinguir si es una empresa minera o si es un banco gigante o tal. Creo que el trabajo, y eso es importante, de asesor en general y en particular de asesor legal, es poder entender las necesidades de quien te está haciendo la consulta y darle una solución que sea absolutamente accionable. Dicho esto, efectivamente creo también, y por eso es que luego de mi formación como abogada decidí hacer, y de hecho yo trato de estudiar algo cada año que me sirva, complementé esto no solo con cosas de derecho, sino con gestión de recursos humanos, con temas de inclusión que están súper dando la hora ahora, y me parece correctísimo, adecuado, oportuno, o sea,
todos los adjetivos calificativos positivos, porque es un tema que se venía discutiendo antes, pero que en Perú como que casi nunca se ha visto. Entonces yo creo que la gestión de recursos humanos muchas veces se ve de manera equivocada como un costo laboral. Siempre pensamos en un sobrecosto. ¿Cómo le voy a dar, no sé, en lugar de 30 días, 60? Porque como tú has dicho, la ley laboral tiene mínimos y máximos. O sea, el empleador puede mejorar estos mínimos. Por ejemplo, en el caso de vacaciones, tengo 30, pero si yo quiero, que hay empresas que lo hacen, te doy 40 días de vacaciones pagados. O hablamos de máximos, por ejemplo, las 48 horas, ¿no? Este es un máximo. Ningún empleador puede hacer que su gente trabaje 50 horas. Sí puedes hacer que trabajen 40 horas, por ejemplo, que también hay empresas que trabajan 40 horas. Entonces, creo que es importante tener presente el tema de la gestión. Uno de los activos más importantes de las empresas, o incluso me atrevería a decir el más importante, son sus recursos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con una empresa que tiene alta rotación? Hay un costo de contratación, hay un costo cuando hay fuga de talento, porque hay una curva de aprendizaje que es más o menos de 6 meses. Entonces, ¿qué pasa con una empresa que invierte contratando a un trabajador desde el proceso de selección, de reclutamiento? Eso tiene un costo. Luego, si esta persona ingresa a trabajar y a los 6 meses se va, tienes que volver a contratar a alguien para esa posición que probablemente se va a tomar otros 6 meses en adecuarse a tu cultura corporativa, a las funciones del puesto, al equipo y tal. Entonces, no se trata solo de gestionar recursos humanos porque suena bien o porque beneficia al trabajador. O sea, también beneficia a las empresas. Hay estudios que demuestran cuál es el impacto de la alta rotación, cuál es el impacto de perder talento. Imagínense a alguien que se ha formado, no sé, 5 años en una empresa o 10 años en una empresa, pero que puede ser experto en su tema, pero que no se siente cómodo con el ambiente laboral. Lo más probable es que se vaya a la competencia, porque por su tipo de expertise se va a ir al mismo sector, es lo más probable. Entonces, sí genera una pérdida y un impacto para la empresa. Y en temas más actuales, cuando hablamos de políticas de diversidad, hay muchas empresas, sería ideal que todas las empresas lo hagan, pero lo cierto es que normalmente las transnacionales o aquellas empresas que tienen clientes fuera o que pertenecen a una cadena de producción y tal, por ejemplo, agroexportadoras, trabajan mucho en los temas de inclusión porque sus clientes se lo piden. Y no se lo piden por capricho, se lo piden porque en realidad también se ha demostrado que tener políticas de inclusión reales y efectivas, porque de nada sirve tener una política escrita en un papel que no funciona en la realidad. Exacto. También genera un impacto positivo para todas las partes, para la empresa, para los trabajadores y en última instancia para la sociedad. Y de nuevo, no tienen que creerme, hay muchos estudios que lo dicen, ¿no? El tener, por ejemplo, una planilla de trabajadores diversa genera innovación, genera mayor desarrollo para la empresa porque tienes ideas distintas. Exacto. De personas que tienen backgrounds distintos y que aportan cosas diferentes a la organización. Si nosotros tenemos una planilla homogénea, probablemente todos nos den la misma idea y la misma solución al problema. Pero, de nuevo, hay un montón de papers que hablan de cuáles son los beneficios de tener a gente, no sé, hombres, mujeres, personal discapacitado, personal que o trabajadores que provengan de diferentes etnias, religiones y tal. Y eso pasa, ¿no? Y es súper importante poder estar atento, digamos, a qué es lo que está pasando con nuestro clima laboral, dónde podemos mejorar. Siempre hay campo para la mejora. Y nuevamente, veamos estas mejoras o estas alternativas que no tienen siempre que ver con un costo laboral. Hay un concepto que se llama el salario emocional, que no implica que le pagues más a trabajadores, porque también hay un montón de estudios que demuestran que muchos trabajadores no se quedan porque me pagan más. O sea, pueden irse incluso a la competencia o a otro lugar de trabajo ganando menos, pero con un clima laboral mejor. Evidentemente no es la regla, pero podría pasar. Entonces, desde, no sé, llamar a un colaborador porque imagínense que está con descanso médico, a preguntarle, oye, ¿cómo sigues y tal? Eso no cuesta absolutamente nada en dinero y sin embargo puede generar que el trabajador realmente se sienta que pertenece a un equipo, que lo valoran y tal. Y esto genera que el trabajador se enganche un poco más, tenga mayor compromiso con la empresa, reduce la desmotivación laboral, genera más productividad, reduce las tasas de renuncia también y a la larga genera un impacto positivo y medible, pero al final es un impacto económico beneficioso para la empresa también. Buenísimo. O sea, ahora como que con lo que dices se ve muy reflejado tu formación de no solamente
tipo, máster profesional en leyes, sino también como que das asesoría integral, ¿no? Que es súper bueno. Es como, no sé, cuando un abogado corporativo también tiene alguna especialización en finanzas, es una asesoría mucho más, con más valor, ¿no? Bueno, esa no es asesoría legal directa, pero como que muy buena explicación y muy holística. Ahora, algo que, y de repente muchas personas que están escuchando no saben, pero los abogados prestamos servicios al estudio donde trabajamos y yo sé que también hay muchas personas acá que escuchan. De hecho, sé que hay varios practicantes que les interesa saber cómo es cuando me voy a graduar, y de hecho hay un proyecto de ley, mejor debes saber tú, que está rondando, que quieren incluir a los abogados en planilla. Claramente es un tema debatible y no significa que algo, o sea, que porque se haga así está bien, porque esté mal, o sea, todo tiene una explicación, ¿no? Porque de alguna manera se adopta porque de repente es más beneficioso en cierta cosa, en cierto aspecto, y hay diferentes opiniones o diferentes perspectivas, pero más que opinar, me gustaría saber, porque también es una pregunta que ha llegado desde tu expertise laboral. ¿Qué implica cuál es la explicación de que los abogados... y por si acaso, esto no es solo en Perú que prestamos los servicios, o sea, esto es, creo que, si no me equivoco, casi mundial, ¿no? Que trabajamos por honorarios. Entonces, ¿por qué se decidió hacer esto? ¿Por qué se hace? ¿Y cuál es este ruido que se está haciendo para proponer este proyecto de ley diferente? ¿Y qué posibles ventajas o desventajas tendría? A veces... A ver, tengamos en cuenta que el Congreso es un ente político, ¿no? Si bien, evidentemente, su principal función es legislar, generar leyes y tal, al final suelen moverse por la coyuntura, ¿no? Desde hace unos meses o tal salió una resolución de SUNAFIL, que no es la primera, hubo varias sentencias que favorecían a algunos ex abogados de varios estudios, porque en esos casos en concreto, tanto los jueces como en este caso SUNAFIL decidieron o determinaron que había algunos elementos para pensar que esa relación, que no se había formalizado como una relación laboral, era en realidad una relación laboral. Tengamos en cuenta también que no es lo mismo tener pronunciamientos que nos digan eso a tener una ley. O sea, la ley se aplica para todos. Los pronunciamientos son resoluciones o sentencias en casos concretos con particularidades. O sea, es prácticamente imposible que exista una demanda exactamente igual o un reclamo exactamente igual al otro con las mismas circunstancias, partiendo de los sectores en los que estamos, de repente el tamaño de la empresa y tal. Entonces, creo que este proyecto de ley no es negativo del todo, pero siempre que recoja los elementos claramente o que se señale expresamente que cuando se generen elementos de la relación de trabajo, pues se determinará que hay un vínculo laboral entre un abogado, prestador de servicios y un estudio, por ejemplo, o una consultora. Pero creo que eso sí hay que ser súper claro. O sea, no podemos decir por una ley que todos los abogados tienen relación laboral con X, con la consultora o con el estudio, porque no todos tienen las mismas características, no en todos los casos se dan las mismas circunstancias. Entonces me parece beneficioso en la medida que de verdad se centre en qué es una relación de trabajo, ¿no? Normalmente una relación de trabajo tiene como características que el empleador establezca un horario, un lugar de trabajo, que te dé herramientas para cumplir con tus funciones y tal. Pero eso no sucede siempre en todos los estudios. O sea, hay que ver caso por caso en todas las consultoras, ¿no? En algunos casos los abogados suelen ser bastante independientes con la gestión de sus horas y tal. Entonces, me parece, no podría decir ahora mismo que es positivo o negativo. Creo que habría que ver y aterrizar el caso concreto en cómo se genera. Lo que sí no me parece correcto es partir de situaciones puntuales o particulares o sentencias en casos concretos para establecer una regla para todos, ¿no? Creo que eso no está bien. O sea, no podemos partir de lo particular para establecer una regla de aplicación general. O sea, eso no tiene sentido ni lógica, ¿no? Y a veces, y lo digo, me acuerdo que salió una ley que protegía o buscaba proteger a las trabajadoras del hogar, y lo que sucedió, ¿no? Porque claro, muchas veces en el papel suena lindo y suena perfecto, pero
muchas veces la ley está desconectada a la realidad. Entonces la crítica que se dio a esta ley, que no me acuerdo específicamente, pero era sobre las personas que trabajaban en el hogar o prestaban sus servicios de limpieza, etcétera, que no atendía mucho a la realidad nacional. Entonces hacía que ya no hay, o sea, se desincentive la contratación de personas, que la mayoría son mujeres, para que ayuden en sus hogares, ¿no? Entonces, muchas veces también uno juzga, ¿no?, con desconocimiento de la realidad, diciendo, no, así debería ser. O sea, todos los estudios deberían incluir a los trabajadores, a sus abogados en planilla, pero también eso podría tener ciertas desventajas y que a nosotros mismos no nos gustaría, ¿no? Por ejemplo, tú también, como bien dices, hay más flexibilidad de los tiempos, más, ¿no? O sea, diferentes beneficios que uno tiene. Entonces es importante también no solamente dejarse llevar, como dices, por la coyuntura y por lo que suena bonito, sino también, oye, de repente vamos a llevar este proyecto de ley o voy a apoyar de alguna manera este proyecto de ley. No, me refiero a apoyar moralmente o en redes, qué sé yo. Pero luego viendo el impacto en la realidad nacional, porque claro, en Suiza y en Suecia puede funcionar excelente, pero de repente en Perú no, y la realidad es distinta, ¿no? Pero bueno, ahora... Otra pregunta que me llegó que me pareció bien interesante es sobre los salarios, ¿no? Y es que tu compañero podría trabajar igual que tú, o no, ya, más general. Tu compañero de trabajo puede ganar más que tu compañero, refiriéndome a una persona que está en tu mismo puesto, por así decirlo. Y también, ¿cómo sé que gana más porque es hombre, porque es hija del gerente, porque tal y tal motivo, ¿no? Esta es una pregunta súper interesante y súper actual también, porque digamos, a ver, el tema de igualdad escapa o trasciende los temas de igualdad salarial, tiene que ver con igualdad de género y otro tipo de medidas de igualdad e inclusión en el trabajo. En concreto con los salarios, en Perú tenemos una ley que de hecho se llama Ley de Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres, o que prohíbe la discriminación salarial entre hombres y mujeres, más bien. Y es curioso, y nuevamente vemos que a veces gana un poco la coyuntura, porque aunque en el nombre esta ley diga que se trata de igualdad salarial entre hombres y mujeres, y bueno, también sabemos que en la realidad una mujer en la misma posición suele ganar 30% menos que un hombre, lo cierto es que la igualdad salarial se garantiza para todos. Puede darse una situación entre hombres y mujeres, que efectivamente es la más común, pero también puede darse la situación inversa. Puede suceder, en algún caso en concreto, que una mujer, haciendo las mismas labores que un hombre, gane más que ¿no? Y que se trata de una situación de discriminación por género, pero en este caso que perjudique a un hombre. O puede haber desigualdad salarial o discriminación, porque ese es el término en realidad, discriminación salarial entre dos hombres o entre dos mujeres. Entonces, que no nos engañe el título, ¿no? Aquí en realidad de lo que se trata es de promover o de evitar una situación de discriminación. Entonces, la ley es súper amplia, tiene un montón de obligaciones que hay que cumplir. Entonces, al día de hoy no podría ocurrir que un empleador asigne mayor remuneración a un trabajador que realiza labores del mismo valor a alguien solo porque es hombre o solo porque es mujer. No podría. Eso está totalmente vedado y sancionado además. Ahora, toda esta ley trajo consigo un trabajo interno de cada una de las empresas para establecer una valorización de puestos. Porque nosotros, digamos, de manera intuitiva podemos saber que en una empresa hay una jerarquía y que en la cúspide de la pirámide jerárquica estará el gerente general, que obviamente va a ganar más, y entonces es lógico, que el analista de tesorería, por poner alguna posición. Y esas posiciones no tienen en realidad o nunca han generado tanta controversia. El tema venía con posiciones que eran equivalentes, por ejemplo. Ahí es donde está el problema. Entonces, lo que señalaba la ley y que todos los empleadores, tienen que hacer es establecer una valorización de puestos. Es decir, a cada uno de los puestos que tienen en la organización, pueden ser 2, 3, 4, 5, 1000, se le tiene que dar un valor mediante un trabajo previo, una metodología a la que escoja el empleador. De hecho, el ministerio presentó una guía como referencia, pero este trabajo previo va a generar
que las empresas estén obligadas a asignarle un valor a cada una de sus posiciones. Y en función de eso, de ese valor, o sea, aquel puesto que tenga un mayor valor para la empresa, deberá ganar más. Uh-huh. Entonces, ahí está este ejercicio, digamos, que promueve la igualdad, que hay unas razones objetivas para ganar igual. Entonces, a tu pregunta, no debería suceder que alguien que realice trabajo de igual valor, por eso hablamos de valor y no de igual trabajo. Esa es una diferencia que la ley introduce. Entonces, ahora hablamos de, por ejemplo, si yo soy gerente de relaciones laborales, ¿no? Y mi puesto tiene una asignación de 5, digamos, y el puesto del gerente de logística tiene otra asignación de 5, nosotros deberíamos ganar lo mismo. No hacemos lo mismo. Por eso es que ya no hablamos de puestos iguales, porque yo veo recursos humanos, relaciones laborales, y esa otra persona ve otro tema distinto. Pero nuestros puestos, aunque hacemos funciones distintas, tienen el mismo valor para la empresa porque le aportan lo mismo para la empresa. Uh-huh. Por eso deberíamos ganar lo mismo. Ahora, hay algunos supuestos en los que la diferencia salarial está permitido, que ahí no hablamos de discriminación, sino de diferencias objetivas. Por ejemplo, y para hacerlo más centrado, ¿qué pasa si tengo a 2 secretarias, ¿no? Y una de ellas habla inglés y la otra inglés y francés, digamos, y la otra no? Y de repente se trata de una empresa transnacional. Evidentemente, la secretaria que hable más idiomas probablemente generará un mayor aporte con su trabajo para la empresa que aquella que no. ¿Por qué? Porque seguramente los clientes de esta empresa hablan inglés, etcétera, porque estamos hablando de una empresa internacional, etcétera. Entonces, en ese caso, aunque las 2 son secretarias y pueden tener funciones muy similares, una podría ganar más porque tiene una expertise especial. Uh-huh. Y así como hay otros criterios objetivos que favorecen o que permiten esa diferenciación. Entonces, una cosa es discriminación. En la discriminación utilizamos un motivo prohibido, puede ser género, raza, edad, etcétera, para asignar un puesto. Y en la diferenciación objetiva utilizamos un criterio nuevamente objetivo, como puede ser el mayor expertise, de repente que alguien tenga una especialización muy difícil de encontrar en el mercado, ¿no? Mano de obra escasa, mayor preparación académica, mayor experiencia en el mercado. Eso sí permite que yo pueda asignar un monto o un salario mayor, ¿no? Pero como les comentaba, y para resumir lo que he dicho hasta ahora, al día de hoy está prohibido hacer una diferencia por ser hombre o por ser mujer para asignar puestos, y además el empleador tiene que acreditar que hizo este ejercicio de valorización de puestos justamente para evitar cualquier tipo de discriminación. Muchas gracias. Ahora, otro tema que me parece importante tocar es el tema de la maternidad. Y hay como que mini preguntas que te las voy a hacer para que tú nos des como una respuesta general. No te preocupes si no te acuerdas de todas, pero es como para que guiar un poquito, ¿no? Hay estas preguntas que surgen. ¿Cuánto tiempo de licencia nos da efectivamente la ley? Y, por ejemplo, si podemos hacer esta jugada en el buen sentido, ¿no? Porque a veces se puede malinterpretar la palabra jugada, pero en el buen sentido, tomarnos la licencia junto con las vacaciones. Sabemos que hay una diferencia entre la licencia maternal y la licencia paternal en el país y en el mundo en general, pero está cambiando. Y también, ¿no? Como decimos, es el bare minimum lo que dice la ley, pero también hay otras empresas que te dan facilidades. Por ejemplo, cuando yo entrevisté a Mayra Bryce, que trabaja en el estudio Payet, ella mencionaba las facilidades que te da este estudio para las mujeres que son madres, ¿no? O para las gestantes que no tienen, o sea, puedes tener facilidades de home office, que claro, la ley no te lo dice, pero este estudio quiere incentivar a las personas que prestan servicios ahí y tener este salario emocional, como dices, ¿no? Entonces, por ejemplo, te pregunto si está, porque has estado también discutido, regulado el home office para las gestantes y lo de los lactarios y las guarderías están reguladas por ley. Regulados, para los que no son tan familiarizados con estos términos, regular significa que la ley lo establezca o que el Estado intervenga para como manejar estos temas, ¿no? Eso significa la regulación. Entonces, bueno, con todo este balotario de preguntas, ¿qué nos puedes contar acerca del tema?
Bueno, definitivamente para nadie es un secreto y nuevamente creo que es algo que que se está visibilizando muchísimo más y me parece adecuado. Toda la carga, no sé si es la palabra correcta, pero que genera para una mujer trabajadora ser madre, ¿no? Uh-huh. Tratar de cumplir con estas dos funciones tan importantes, porque por un lado, para las mujeres que escogen ser mamás, evidentemente es una decisión importantísima que te cambia la vida, ¿no? Pero por otro lado, una mujer o cualquier persona no solo tiene un aspecto de su vida, evidentemente nosotros somos un conjunto, tenemos una vida personal, vida profesional, una serie de cosas. Entonces, estas normas, que yo creo que todavía no son suficientes, Uh-huh. Han tratado de equilibrar la situación, lo que sucede en la realidad, lo que no se puede tapar con el sol con un dedo, que es la desventaja que tienen las mujeres trabajadoras, las mujeres, sobre todo las madres trabajadoras, en relación con un padre trabajador, por ejemplo. O sea, de hecho, para mí, yo no tengo hijos ahora mismo, pero siempre pensé que mi vida laboral se iba a no acabar, pero sí a ser más lenta Uh-huh. en el desarrollo si yo tenía un hijo, Uh-huh. ¿no? Que no es algo que los hombres piensan necesariamente. Para nada, y eso puede dar para otra discusión de 3 horas. Sí. Hay muchísimo de experiencias personales y de cosas que están estudiadas también y están como, tienen un sustento con relación a eso. Efectivamente, ¿no? Las mujeres, desde el momento en el que tú te embarazas, o sea, tú das el lactar, no puedes suplir esa responsabilidad aunque quisiéramos. O sea, siempre se habla de igualdad entre hombres y mujeres en el caso de la paternidad o la maternidad, ¿no? Que es la responsabilidad de ambos por igual y eso es correcto. Pero biológicamente tenemos unas restricciones. O sea, todavía el hombre no puede embarazarse, el hombre no puede darle lactar a un niño. Entonces, hay cosas en las que es imposible que se suplante el rol de la mujer trabajadora madre. No, y además, perdóname, Sí. un principio no constitucional de la discriminación es igualdad para los iguales, ¿no? Y hacer diferencias para las personas, en este caso hombre y mujer, que no somos iguales porque el hombre no ha de lactar. Si no haces la diferencia respectiva a la hora de crear una norma, también estás, digamos, faltando al principio de igualdad, ¿no? Exacto, y además, como tú decías hace un rato, y creo que es bien importante hacer esto, es una cosa es lo que está, o sea, que ojalá cumpliéramos con el principio de igualdad, carta cabal, y otra cosa es lo que sucede en la realidad. O sea, también sabemos que hay data con relación a eso, que las mujeres que trabajan, madres o no, tienen por lo menos en promedio 15 horas de dedicación de trabajo de cuidado, ya sea a menores, de repente a padres, de repente a, no sé, cuidados de la casa, a otros parientes y tal, en relación con un hombre que trabaja. Entonces, imagínate que las dos personas tengan 48 horas de jornada laboral, pero además una mujer realiza en promedio, o sea, 15 horas más de trabajo a la semana de este trabajo de cuidado. Entonces, no estamos en la misma situación, lamentablemente, y cada vez se hacen más esfuerzos para que estas diferencias se cierren, pero yo creo que todavía se podrían hacer algunos más para que no suceda, que a mí me parece muy, muy triste. De hecho, lo digo en primera persona porque a mí me pasó pensar esto de que, bueno, si algún día soy mamá, entonces se acabó mi carrera. Me estanco. Exacto, esa es la palabra, me estanco. O sea, no debería suceder esto, no debería ni siquiera cruzar por nuestras cabezas que eso va a pasar. Es más difícil, sí, pero yo creo que es más difícil porque todavía no se generan todas las iniciativas que podrían generarse, como por ejemplo el flex time, que algunas empresas lo están implementando y me parece ideal, pero no se generan todas esas iniciativas que nos permitan estar en igualdad de condiciones, ¿no? Partir del piso igual para todos, ¿no? Sabiendo y conociendo estas diferencias, que nuevamente no las vamos a poder borrar, o sea, desde la parte biológica hasta esto que tú comentabas, ¿no? Entonces, partiendo de esto y volviendo ya a la legislación peruana, últimamente se han hecho cada vez más esfuerzos para nivelar este piso desigual, digamos. Bueno, desde antes ya existía esta regulación sobre la maternidad que se extendió, inicialmente eran 90 días, ahora son 98, y tú podrías unirlo a las vacaciones, pero con esta precisión que hicimos al principio de que si el empleador no quiere, pues no te las da y no los unes. 98 días es muy poco, realmente. O sea, tu bebé tiene 3 meses y tienes que irte a trabajar, asumiendo que tu empleador no tenga ninguna política que te beneficie, ni flexitime, ni te permita acumular las vacaciones y tal. Mientras que los hombres tienen 10 días.
¿no? Un hombre padre tiene 10 días y una mujer madre tiene 98 días. Perdón, solo esto refleja, o sea, quiero hacer el comentario porque esto refleja, o sea, ves cómo la ley refleja las estructuras que hay establecidas en la sociedad, totalmente. Que claro, las mujeres damos el lactar, etcétera, pero la ley, y ahí está a evidencia de todos, refleja que pone más peso en que la mujer sea la que cuide completamente de los hijos y no el hombre, ¿no? Porque claro, al hombre te dan mucho menos días. ¿Cuánto era, perdón? 10. 10 días, o sea, ¿qué fue? 10 días y a la mujer 93. 8. 98 días. Entonces ahí la ley está reflejando que la mujer es la que se va a encargar del hijo y el hombre tiene que trabajar, ¿no? Y además eso también perjudica al hombre porque, o sea, a ver, el hombre, aparte que tiene que ayudar y querrá ayudar, también querrá pasar tiempo con su hijo porque no solamente me imagino que la ley, o sea, la finalidad de la ley es el cuidado del niño, pero también es que pueda pasar tiempo con su bebito recién nacido y el pobre padre 10 días y luego tiene que abandonar al hijito, ¿no? O sea, por un lado perjudica también al hombre y por el otro lado vemos cómo la ley refleja esta realidad de discriminación estructural que existe. Sí, tal cual. Y de hecho yo he visto algunos casos, obviamente no voy a decir dónde, pero he visto algunos casos en los que hay papás, porque tampoco pongamos como que, porque aquí el hombre no es el culpable, evidentemente, hay papás que quieren coparentar, exacto, digamos, de manera 50-50, equitativa y tal. Y me ha tocado ver que, por ejemplo, algún compañero de trabajo ha dicho, me tengo que ausentar porque tengo que ir a hacer el pool del colegio o tengo que ir a la actuación de mi hijo, ¿no? Y que digan que, pero ¿por qué tú? O sea, es raro o literal, que tengo que llevarlo al pediatra. Entonces, normalmente sucede que las personas, y también es verdad que normalmente son hombres, porque, o sea, todo esto, digamos, que no tiene que ver solo con el trabajo, sino que es un tema social. Normalmente los jefes, la mayoría son hombres, es lo que sucede. Entonces, claro, probablemente no lo entienden, o no sé si tiene que ver con un tema de género o con un tema generacional también, pero me ha pasado a escuchar como que, ¿y por qué no va la mamá? O sea, ¿por qué vas tú? Entonces, a este papá que quiere efectivamente hacerse responsable en igual parte o tal que la mamá, y participando de las actividades del niño, ¿no? Llevándolo al pediatra, a las actuaciones y tal, que le dicen, oye, ¿por qué vas tú? ¿Por qué no va la mamá? Entonces, no está tampoco normalizado, lamentablemente, que algún papá que trabaja quiera participar activamente o de eso, ser parte de la vida de los hijos o asumir estas responsabilidades que implican disponer de tiempo. Entonces, eso también trae como correlación que sea la mamá la que tiene que pedir permiso en el trabajo para ir a la actuación o para ir a llevarlo al pediatra o cualquier otra situación. Entonces, claro, genera que sea la mamá la que se ve como, uy, ya viene de nuevo a pedirme permiso. O sea, como que está reduciendo su productividad porque tiene que hacer estas otras cosas. Pero cuando lo hace un papá, que es lo que debería suceder, también lo ven raro y me ha tocado escuchar, ¿y por qué no lo hace la mamá? Entonces creo que no está normalizado. Tal vez si estuviera normalizado también en la sociedad y en las organizaciones, ayudaría a que la brecha se reduzca, ¿no? Por eso es importante, yo creo, hacer mucho trabajo de sensibilización a nivel de la sociedad, pero a nivel de nuestras organizaciones, para que se entienda de qué se tratan estos roles, ¿no? Y cómo estas estructuras mentales, estos sesgos que tenemos, impactan negativamente a las mujeres en el desarrollo de su carrera, porque les atribuimos o les atribuyen toda esta carga de, ok, tú te encargas de toda la parte del niño, entonces, claro, eres menos productiva porque pides más permisos, el papá no, pero el papá que se involucra tal vez no le da permiso, entonces es un poco inconsistente, ¿no? Y yo creo que eso es algo que debería cambiar. Ahora no me acuerdo en qué país, pero creería que eres uno nórdico, en el que la ley establece una bolsa de días de licencia y la pareja determina cómo distribuirlo. O sea, por ejemplo, tienes 6 meses y podrían distribuirlo 3 y 3, o podrían distribuir, no sé, 4 el padre, porque de repente tiene un trabajo mucho más flexible, o trabaja desde casa, que también puede pasar, y 2 la mamá. Entonces, es la pareja, y eso también es correcto, porque, nuevamente, cada situación es distinta. O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí me ha tocado que yo he trabajado casi en presencial y mi novio que vive conmigo trabajaba en virtual. Entonces, probablemente si tuviéramos un niño, él está en mejor condición de quedarse en la casa y de ver, no sé, pues que esté bien atendido y tal, que yo. Y eso no está mal. Entonces, depende de cada pareja, con lo cual me llamó mucho la atención esta medida de dejar que las parejas decidan, asignar una bolsa de horas y dejar cómo quieren repartir estos roles.
Y de hecho, de repente ir más allá, e incluso en parejas del mismo sexo también se podría hacer esto, ¿no? Que esto ya es otra discusión distinta y primero terminemos... Ya estamos años luz. Sí, terminemos primero de tratar de generar igualdad, digamos, entre hombres y mujeres. O bueno, no, tampoco primero, o sea, las dos se puede hacer junto, pero digamos, todavía pero si no aceptan una, menos lo otro. Todavía no terminamos con lo primero y, como tú dices, si no aceptan esto, probablemente lo otro menos, ¿no? Uh-huh. Lo máximo. Y me desvié de la respuesta, creo, por esta parte interesante. Pero, ¿qué otras cosas tienen? Bueno, tienen este tema de la lactancia, las madres trabajadoras, este beneficio que dura hasta 1 año, hasta que el niño cumple 1 año. Y esto tiene como contraparte que los empleadores tengan que implementar un lactario. No todos, sino solamente aquellos que tienen más de 20 trabajadoras en edad fértil. Y bueno, hay una serie de otros requisitos. Uh-huh. No me quiero detener en esto para no explayarme mucho más, pero también se da este beneficio para las mamás. Y lo que señalabas en el caso de pandemia, lo que sucedía es que las madres gestantes o con niños pequeños podían beneficiarse quedándose en su casa, básicamente por el riesgo que implicaba el traslado, ¿no? Uh-huh. O sea, en tiempo de contagio y tal. Y yo creo que es una medida que funcionó muy bien por la coyuntura, pero que podría implementarse uh-huh. más allá de la coyuntura, porque si yo tengo un niño pequeñito al que atender, probablemente lo que me demore en el desplazamiento, en regresar a mi casa o tal, puedo pasar el tiempo con él y no dejar de ser efectiva en el trabajo. Entonces, podría suceder esto, ¿no? Y de hecho, me da gusto ver que algunas empresas mejoran sus políticas, mejoran sus prácticas porque se han dado cuenta del problema y que al final no es tampoco un favor que se le hace al trabajador, no es solo en beneficio del trabajador o de la trabajadora, ¿no? De la persona que trabaja, sino que además redunda, nuevamente como lo dijimos en una parte al inicio, en una mejora de la productividad de la empresa, mejores ingresos y también en la reputación. O sea, si a mí me ofrecen 2 trabajos y me pagan lo mismo, o incluso me pagan menos, pero yo sé que en uno de ellos tienen estas políticas de flex time que me permiten, ya no solo hablemos de madres trabajadoras, sino incluso de, si no tengo hijos, que me permiten, digamos, conjugar mejor mi vida laboral con mi vida personal, evidentemente voy a tomar. Me ha pasado. O sea, voy a querer trabajar para esa empresa. Y esa empresa tiene más posibilidades de atraer mejor talento uh-huh. que una que no implemente estas políticas, ¿no? Entonces, también, y esto para los empleadores y para las empresas, nuevamente, no lo veamos como un costo. Hay razones y hay, de nuevo, estudios, sustento, data, que acredita que todos estos mecanismos al final generan un beneficio que se traslada en un beneficio económico para la empresa. O sea, no hablamos solamente de buenas intenciones o de tener buenas prácticas, sino que hay un beneficio real también para las empresas. Uh-huh. No, qué excelente, qué increíble todo, porque nos has dado una explicación que es muchas veces, no lo digo por mí, por el tema de que yo he podido estudiar Derecho, pero los derechos laborales son de todos nosotros, pero no tenemos el acceso a saber exactamente qué es, y estas preguntas creo que dan un panorama, si bien hay muchos otros temas, ¿no? El derecho laboral es enorme, pero digamos es como un toolkit pequeñito y una noción, una pincelada de qué derechos laborales tenemos. Así que nada, en verdad te agradezco muchísimo por haber venido, por tomarte el tiempo de explicarnos for dummies a todos qué implican esos derechos laborales, también contarnos un poquito de ti, de dónde estudiaste, etcétera. Y bueno, de repente, acá nos escuchan todas las personas, de repente hay gente que tiene empresas, hay gente que quiere contratar, no sé, tus servicios, donde te pueden encontrar en LinkedIn. Bueno, en LinkedIn ponen Aimee Límaco, soy abogada, me van a encontrar ahí. Mi nombre y mi apellido no son tan comunes, entonces seguramente si encuentran una Aimee Límaco soy yo. Yo actualmente formo parte de la firma laboral Equivalues, que casualmente somos abogadas todas, mujeres todas. Esto no es un mecanismo inverso o discriminación positiva ni nada, sino que se dio. Uh-huh. Y de hecho estamos supremamente dispuestas a ayudarlos, dispuestos en general con cualquier consulta que tengan. Y también, y esto a nivel personal, me interesa mucho la difusión legal. Entonces, cada vez que hay una iniciativa como la tuya, yo trato de participar, porque si ya hablamos de que la educación en el Perú en general
tiene muchas barreras de acceso o es difícil, ¿no?, que todos puedan tener el mismo nivel de educación. Cuando hablamos de educación legal, esto todavía es mucho más difícil. Entonces, te agradezco por la invitación y te felicito nuevamente porque es un espacio increíble para difundir, en mi caso, derecho laboral, con cosas que son transversales, que pueden ser de utilidad para todo el mundo. Y de hecho, en LinkedIn yo estoy tratando de empezar a compartir un poco más de información. Síganla. Que puede ser de utilidad para todos, porque de hecho creo que es importante que todos desde nuestra área de expertise podamos contribuir en lo que sabemos a hacer mejor la sociedad, con un compromiso real, ¿no? No un compromiso, digamos, formal nada más. Y creo que eso nos ayudaría muchísimo, ¿no? Súper, gracias.